Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día jueves de El Portal del Villegas, que cuenta como todos los jueves con la presencia de nuestra querida amiga y colega Nicole Rodríguez, quien está aquí saludándolos ya y que es la que trae la mayor parte, si no decir por no decir todo el material informativo No. que ustedes pueden escuchar los martes y los jueves. Y precisamente vamos a partir antes, o sí, recordándoles que este programa existe de lunes a viernes con el auspicio de tanto de Hey, corredor inmobiliario muy eficiente que se hace cargo de pocas cosas y se concentra en ellas y obtiene resultados. La concentración es el secreto de todo, estimados amigos. Créanme, se los dice este anciano. Y en la otra empresa es Remodeling, especialistas profesionales en arreglar o cambiar pisos, pintura, pintar, que no es llegar y pasar brocha como algunos creen, mueblistas especializados en muebles de cocina y arquitectos para cosas mayores. Todo lo que usted quiera hacer, necesite hacer, lo hacen ellos profesionalmente con profesionales. Eso es Remodeling, una empresa profesional que responde además a lo que hace. Bueno, vamos a partir y aquí Nicole da el puntapié inicial con los temas que a ella le parecen propios del barrio nacional. Vamos con Chile más que el barrio nacional, vamos a lo local y que es acerca del presupuesto 2026, porque más allá de las cifras totales, yo creo que uno se pierde con los presupuestos nacionales, son cifras estratosféricas. Aquí hay algunos puntos que son distintos y que vale la pena que vayamos comentando, y sobre todo con algunos clichés que se van repitiendo. Ayer el presidente Boric en 20 minutos explicó los énfasis, dónde iban a estar puestas las alzas, etcétera. Y acá hay novedades. Eh, Primero no me voy a ir con las novedades, sino que me voy con los clichés que repitió este gobierno y que lo sigue repitiendo el presidente Boric, y que más que clichés ya terminan siendo una mentira. Dice que, ayer lo dijo, vamos a entregar en Chile un país más próspero. Mentira. Las cifras son las cifras. Acá no es un problema si le gusta o no le gusta este gobierno. Las cifras son las cifras y eso es lo que él estaba, se supone, entregando. Cifras, cosas concretas, no es la matemática y la economía de la filosofía. Esto es cálculo. Bueno, pero dice que va a entregar un Chile más próspero, eh, que esto es un presupuesto con gasto social, todo es gasto social ahora. Ya acuérdense que el día martes en el programa hablábamos de que técnicamente en el presupuesto de la Nación 2/3 está catalogado como gasto social, pero eso es porque se lo ponen como gasto social. Y dice que cómo se van a recortar los gastos sociales y nosotros somos responsables fiscalmente, algo que no se ha cumplido en ninguno de los presupuestos que fueron presentados y aprobados también en el Congreso. ¿Cuáles son las novedades? Y acá entramos al ámbito político. Nunca se había utilizado la presentación del presupuesto de la nación para hacer campaña política y además apuntar a un contrincante, a un abanderado, a un candidato puntualmente, diciendo lo siguiente: Chile no tiene por qué elegir entre responsabilidad fiscal e indolencia social, entre contener la deuda pública o cumplir nuestros compromisos y las urgencias de las personas. Existe un camino donde la seriedad fiscal y el compromiso de las urgencias sociales se encuentran. Ya me estás Y haciendo dormir ya. ¿te está haciendo dormir o llorar? No, Como con dormir. con la Prefiero, lagrimita. me estoy quedando Bueno, dormido. el punto es que nunca se había utilizado esta instancia para presentar, donde se supone que es algo serio. Si esto no solamente tiene que ver con los factores internos, también tiene que ver con las agencias internacionales que nos califican, con nuestros créditos, etcétera. Bueno, nunca se había usado esta plataforma para hacer campaña política
y criticar directamente a Kast. Por supuesto que después sale la ministra Vallejo este miércoles a decir, pero si nosotros no hemos hablado en contra de nadie. Esto es lo mismo que hizo Boric en Nueva York cuando dijo que aquí en este mismo escenario, esta misma instancia, se acaba de mentir acerca del cambio climático y después le preguntan en Chile que por qué criticó a Trump y dice, no, si yo no he criticado a Trump, yo simplemente dije un principio de los valores cuando el presidente Trump había hablado hace poco. Bueno, lo mismo, aquí criticó directamente los recortes, hablando acerca de este recorte de 6.000 millones de dólares que quiere o que pretende hacer José Antonio Kast llegando a la moneda, y dice que no, dijo Vallejo, no tuvo objeto de atacar al abanderado republicano, sino que Claro. poner en discusión una idea que se presenta en el contexto de un debate de una ley. No es una idea, es una opinión, lo que dijo el presidente Boric. Y en segunda instancia, que también me parece una novedad y que habla del talante y de la naturaleza de este gobierno, y es que se hizo efectivo de que no va a haber esa glosa que se llama la glosa republicana, que es simplemente la glosa de libre disposición de recursos que se le deja a un gobierno entrante. Estos son códigos no escritos, pero son códigos de buena crianza, son códigos democráticos. Y en esta oportunidad, donde viene un cambio de gobierno, es primera vez, lo dijo Evelyn Matei, pero es verdad, lo confirmé, es primera vez en 30 años que en un presupuesto donde viene un cambio de gobierno no se deja un monto determinado en la glosa republicana, que significa que Bueno, se le deja pero alrededor, ¿qué van a dejar si se lo gastaron todo? bueno, deuda, pero Deuda, eso sí, en eso van esta a dejar. división de recursos tampoco queda ese ítem y Grau se escuda en que se va a permitir una mayor reasignación de recursos. Puede ser, pero no es lo mismo contar con libre disposición a reasignar recursos, aunque los gobiernos se las arreglan, ¿ah? Pero, ¿qué quiero decir con esto? Ya lo Esto dijiste. habla del tipo de oposición que van a hacer, sea Bueno, Evelyn Matei o sea Kast, donde va a los ser, códigos, nuevamente aquí tratan al gobierno de Gabriel Boric de, no me parece tan republicano, dice Evelyn Matei. Y dice otras palabras como, no es bonito, algo así dijo, pero no lo dijo exacto. Muestra cómo se mueve este gobierno. No, digan derechamente. Este gobierno revolucionario, que no pudo hacer la revolución porque se le rechazó su propuesta revolucionaria, sigue siendo de la misma naturaleza y no respeta los códigos democráticos, porque dejarle libre disposición al próximo gobierno significa que respeta la decisión de la mayoría en las urnas, pues. Si son códigos no escritos, pero así como la no, si violencia en la calle, pues, están en el escritos. fondo. Hay leyes para Están todas esas escritos. cosas. Están todos escritos. Bueno, varias cosas. Tú has dicho que nunca se había visto tales y cuales cosas. Y es cierto, porque nunca se había visto un gobierno como este tampoco. Nunca habíamos tenido un personaje como este en la moneda. Nunca habíamos tenido... Yo no lo llamaría presidente, yo lo llamaría residente. El residente en la moneda. No presidente. No ha presidido absolutamente nada, a menos que consideramos presidir el haber sido el liderazgo, como dice la izquierda, el liderazgo de la ruina. En eso podemos quizás estar de acuerdo. Tú dices, bueno, lo que hemos dicho acá, tú, yo solo, tú conmigo, en fin, de que se preparan estos tipos para una movilización, un estallido social 2.0, que no les va a resultar tampoco, pero lo están intentando. Van a hacer todo lo posible, van a dejar el gobierno sin recursos, van a dejar el Estado arruinado, van a tratar de ganar la mayor cantidad de parlamentarios para, no para ayudar a legislar, sino para ayudar a demoler al próximo. Ya lo anunció Arte, por lo menos el tipo es franco, ¿no? Lo dice de frentón. Eso van a hacer. Y va a ser, por lo tanto, muy pesado el terreno. La otra vez, cuando conversamos el martes, tú diste una luz de esperanza pensando en que si hay jefaturas como la de la señora que está en Contraloría, las cosas pueden cambiar un poco. Yo me hago la misma esperanza, a pesar de que ya no estoy en edad de tener esperanza, pero lo llamaría probabilidad. Hay una probabilidad de que haya un sector del país que sea capaz
de enfrentar lo que va a poner, los obstáculos que va a poner la izquierda. Pero va a ser muy pesada la pista, súper pesada, porque si bien la oposición quizás aprendió algo, ellos también, ¿eh? Y Sí. termino contándoles a ustedes, amigos, que en mis relecturas de historia de la Revolución Francesa, para variar, se me ha reafirmado más la convicción, que es obvia además, obvia, de que esta revolución fracasó porque nunca pudieron controlar el uso de fuerza letal, nunca pudieron controlar lo esencial de una revolución, que es el control de la fuerza. Fíjate que, releyendo con más detalle que nunca esta vez la Revolución Francesa, hubo varias instancias o momentos en que ese proceso de cambios, que era inevitable, podría haber seguido una pista no revolucionaria, no destructiva y violenta como fue, que terminó con las guerras napoleónicas. Hubiera podido seguir una cosa más o menos, un sendero como el que siguió la monarquía británica, de reforma a duras penas y lentas, pero reforma. Si en varias instancias la monarquía hubiera contado con los recursos para controlar las calles de París, que fue de donde realmente se dirigió la revolución, las comunas, la chusma que manejaban los jacobinos, los cordeliers y otro grupo ideológico. El tema del control de la fuerza. Acá en Chile no lo lograron controlarla nunca. Han intentado hacerlo, pero no lo han logrado, por lo menos en el grado que requieren. Y por consiguiente, no pudieron hacer lo que hacen las revoluciones cuando les fallan los otros mecanismos, que es imponerse. Se habrían impuesto si hubieran tenido la fuerza, si hubieran tenido un ejército en el suelo, una policía por el suelo. Les habría resultado, por ejemplo, lo que intentaron en La Moneda y que denunció el que presidía el Instituto de Derechos Humanos, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llama Mico, este caballero? Alejandro, Mico, el señor Alejandro, Mico. Alejandro. Les habría resultado. Tendríamos un gobierno ahora, digamos, de frentón revolucionario, haciendo lo que se les da la gana. No pudieron. Si esa es la raíz de la historia chilena estos últimos 4 años, fue que no pudieron controlar la fuerza militar, la fuerza pública, llamémoslo así en general. Si lo hubieran logrado, este sería otro país. Así que quedaron supeditados a lo que podían robar, a los fondos que podían desviar, a las mentiras que podían contar, a las votaciones que podían ganar en el Congreso, a los acuerdos que podían hipnotizar a los, ya sabemos a quiénes, pero nunca les fue suficiente, y por eso que fue una revolución abortó. Pero no por abortar dejó de arruinar el país en gran medida, ¿no? Porque no quedó incólume el país con este intento. Y a eso se va a tener que enfrentar el próximo gobierno, a una segunda intentona. Van a sacar a los hueones a las calles, como siempre hacen, a los escolares, a los universitarios, a toda esa gente de poco cerebro que la tienen siempre disponible. Van a sacar al lumpen, van a usar el Parlamento, lo que sea que tengan en el Parlamento lo van a usar. Van a usar los gremios, los sindicatos, van a usar a los empleados públicos, lo van a usar a los profesores, a todos, para tratar de echar abajo el gobierno, para tratar por lo menos de dejarlo tan aniquilado como estuvo el de Sebastián Piñera, y que les permitió llegar al poder. Eso es lo que va a enfrentar el próximo gobierno de oposición, estimados amigos. Sí, ahora con respecto al presupuesto, es importante hacer algunos puntos, ¿ah? Los mitos, por ejemplo, en las urgencias sociales, visto que el gobierno y la izquierda ahora habla de las urgencias, ¿Cuál es se han urgencia? muerto personas esperando atención del Estado, Ya hablan de urgencia. superiores Qué al pato número de es. muertos por COVID, ¿ah? En total, con una lista de espera de más de 1,5 millones de personas. ¿Tú sabes cuál es la deuda Mm. del Ministerio de Salud a los hospitales? Son alrededor de, por aquí lo tenía, 72 millones de dólares. El martes hablamos de los hospitales hacia los proveedores, yo dije el Ministerio de Salud. Hablamos de la deuda de 1.000 millones del Ministerio de Vivienda, 1.000 millones de dólares, donde Montes dijo que no, pero resulta que el martes fue al Congreso y dice, no, si hay una deuda, pero es menor y no da cifra. Mientras las empresas constructoras muestran los mails que dice que les deben. Entonces, en este cinismo que hay en el presupuesto que se está discutiendo, Boric y Grau también lo reafirma después, dice, vamos a aumentar el presupuesto en vivienda un 37% para lograr construir la meta, pero si ¿dónde está el dinero que ya se le ha destinado? Entonces al final es
una mentira tras otra con una estos tras otra. clichés de la urgencia, del gasto social, etcétera. Mientras Kast se tiene que defender, y se tiene que defender también porque Chile Vamos y Matei la ha dado duro con respecto al recorte de los 6.000 millones de Ah, dólares. bueno, Y resulta que le responde a Boric y dice que ellos no van a afectar, por ejemplo, la PGU, que es algo que siempre tiran hacia adelante la izquierda, o va a bajar las pensiones. Vamos a partir, dice Kast, por todos los funcionarios corruptos que usted, presidente, llevó al gobierno y que se han robado la plata en estos 4 años. Me parece bastante claro. Ahora, lo que yo me pregunto es, ¿por qué pareciera ser? Yo no sé si a esta altura lo es. En Chile esto del presupuesto y de las platas fiscales y la responsabilidad fiscal avanzaba como robot. Era algo que la gente no se cuestionaba. Durante la época de la concertación, ya el segundo gobierno de Michelle Bachelet, ya ya esto todo se se fue a empezó a la cresta. desarmar. Exacto, pero todo este tema del presupuesto era una lata. Nadie, y no era tema de campaña, tampoco se hacía campaña a través del presupuesto. Y hoy está en la mitad de las campañas presidenciales, Sí, porque que es un quebraron el país. reflejo. Exacto, Claro, es un sí. reflejo más de cómo derrumbaron una institucionalidad que era la responsabilidad fiscal, los acuerdos fiscales y además el uso que se le da al dinero. Pero eso significa que la discusión en el Congreso para este presupuesto, que se dice que cultura aumenta un 10%, yo no sé por qué cultura tiene que ¿Qué aumentar, pero cultura? bueno, ¿Cuál cultura, además? exacto. Vamos a ver el detalle. No es solo el tema de la glosa republicana que se deja de buena crianza. A lo mejor el Aquí no Museo hay de la Memoria. democracia. A lo mejor el Museo de la Memoria, la cultura. Sí, o para Donde, comprar otra casa, no sé, claro, por la fundación. El punto es que va a ser complicada esta discusión más de lo que hemos visto, porque esto se aprueba en el Congreso. Entonces, si los parlamentarios de la oposición aprueban finalmente, después de discutir y llegar a acuerdo, este presupuesto, después no va a haber queja. Si Matei llega a la moneda con este presupuesto aprobado por Chile Vamos, sin los cambios que Chile Vamos pide o que la derecha pide, bueno, después cómo se van a quejar si lo aprueban los propios parlamentarios. Por eso es de proyectar que la discusión va a ser muy larga y veamos qué puntos hacen, porque los presupuestos no son neutros, ¿ah? Los no. presupuestos son políticos. Donde se pone la plata, se ponen los énfasis. Y este gobierno habla de la urgencia, el gasto social. No hemos visto nada de eso. Eso ha sido una mentira y se han robado la plata, no sabemos dónde está. En algunas partes No, sabemos, otras no. sí sabemos dónde está, están los bolsillos de ellos. Los Estimada bolsillos. amiga, déjame partir con el primer, si me deja. Por favor, adelante. Por favor. Adelante, estudio. Bueno, Adelante. estimado amigo, no olvidéis que hay un software que tiene una unidad de inteligencia artificial que le va a cambiar la vida a su empresa, todas las instancias, contabilidad, finanzas, administración, personal, bodegaje, logística, todo lo ve Kame ERP, que tiene un módulo de inteligencia artificial, cosa que usted finalmente tenga, por así decirlo, una gerencia infalible, que no sale de vacaciones, que no se toma licencias médicas, que no se va a tomar un cafecito, que no se le olvidan las cosas. Kame ERP, que usted consigue en kame.cl. Continúo con AutoWolf, una empresa muy especial que va a su casa y en 24 horas deja como nueva la carrocería de su vehículo, la carrocería, dije, y que además tiene una automotora de venta de autos usados, que por supuesto por razones bien obvias conocen bien el mercado, quienes quieren vender autos, por algo los arreglaron la carrocería. Entonces, si usted está en una de esas dos cosas, o arreglando el auto, la carrocería, o quiere vender o comprar, póngase en contacto con autowolf.cl. Continúo con clinera.io, amigos. Este es otro software para la administración integral de clínicas, que es un tema súper complicado. No es solo la administración normal de toda empresa, sino que está el tema de la relación con los pacientes, con los que van a ir a los exámenes, a ver a los médicos de la clínica, los que se van a internar. Es un tema complejo, está la cosa financiera de los pagos, después de las operaciones, lo que sea. Todo eso lo maneja un software que está a su disposición en clinera.io. Si usted tiene una clínica privada, si usted está a cargo de una clínica privada, para que no se enferme de los nervios con los problemas que produce clinera.io.
Y termino este bloque recordándoles el sitio flamencas.cl, donde pueden entrar en contacto con artistas del flamenco para organizarle un evento privado en su cumpleaños, matrimonio, reunión familiar, no sé qué otra cosa, de la familia, eventos corporativos también, una empresa que lleva a los empleados a pasear un fin de semana fuera de Santiago y hay un numerito artístico, bueno, lo que sea, flamencas.cl. Bien, vamos a ver con qué pastelito se va a encontrar el próximo gobierno, con qué pastel financiero y político en las calles y en todas partes. Pero fíjate que hay algo que me da confianza. Uno, no voy a decir cuál, porque no quiero que se diga que yo estoy haciendo campaña por ningún candidato a la oposición. Voy a votar por un candidato a la oposición, el que sea, que llegue a segunda vuelta, ya lo he dicho millones de veces. Y uno de estos candidatos de oposición tiene a cargo de su seguridad una persona en la que tengo mucha confianza. Y que me imagino que llegado el caso que esa persona gane la elección, va a ser el que va a estar a cargo de temas de defensa, de seguridad, y tengo mucha confianza en esa persona por su historial. Así como tengo confianza en la persona que está en Contraloría, y tengo confianza en que hay algunas personas talentosas fuera de Chile que van a regresar a poner el hombro en distintos aspectos, y tengo confianza en algo que no conozco su nombre y apellido, Nicole, personas como tú, personas que habilosas y decentes y honestas y trabajadoras que existen en nuestro país y que pueden hacer la diferencia, pero va a ser muy, pero muy pesado. Yo estoy pensando vaya en eso, oye, que en las cagadas de este gobierno, que ya las conocemos y que las hemos examinado 1.000.000 de veces. Estoy pensando en lo que viene, que vamos todos, incluyendo un hombre como yo, que voy a cumplir 77 años en febrero, soy de Acuario, en febrero 77, aún así si me llaman y me piden que ponga el hombro, voy a decir, no, estoy muy viejo, no, lo voy a poner como lo he estado poniendo hasta ahora, en lo que se pueda. Y vamos a tener que sacarnos la cresta, vamos a tener que verter muchas lágrimas, porque vamos a pasar por malos ratos y mucho sudor. Y espero que nada de sangre, nada. Eso depende, claro, de la oposición, que va a ser en ese momento la izquierda otra vez en las calles. Vamos a ver hasta dónde son capaces de llegar a esta gente. Claro, pero Así para que, eso también hay que cambiar el discurso y los énfasis y hablar concretamente y honestamente. Mira, Evelyn Matei acusó a este gobierno que presente las cifras reales de deuda a propósito del presupuesto de la nación y que transparente en qué lo ha gastado, que transparente los ingresos, que transparente los egresos, porque llevan 3 años haciendo presupuestos que no calzan, sobreestimando, con una una directora de presupuestos que no sabe cómo responder cuando no le calza la cifra, etcétera. Y ahí uno se pregunta, bueno, ¿con qué legitimidad hablan estas personas, como el presidente Boric o Grau, hablando de responsabilidad fiscal si no está dejando en duda? Pero me quiero retrotraer algo. Cuando renuncie a Marcel, a ver si ustedes se acuerdan, toda esta capa de economistas, algunos son de Chile Vamos, escribieron cosas positivas de Marcel, po. Escribieron que sus pergaminos, ¿cuál es el escribieron pergamino? da lo mismo, sus diplomas, escribieron acerca de su prestigio, es una lástima, es una pérdida. ¿Cómo se puede estar alabando al ministro de Hacienda que estuvo acá a cargo de todo esto? Y se fue hace muy poco, así, este presupuesto él mismo dijo que lo dejó avanzado. Entonces, ¿cómo se puede alabar a un ministro de Hacienda que además defendió a su directora de presupuesto, no la sacó y no calza ni la cifra, se ha equivocado en las presentaciones en el Congreso, pero si además son muy mediocres? Son muy Entonces, pencas. son muy, Son son muy pencas. pobres en capacidad Pencas se dice. intelectual, bueno, en fin. Y aparte, y junto con eso, ¿cómo se puede entonces sentir lástima, qué pena que salga Marcel y alabarlo en todo su Porque, currículum, y a la vez ahora Chile Vamos se levanta y dice, no, no, un momentito, no vamos a aguantar nuevamente que nos mientan con la cifra? Bueno, pero si todo eso es responsabilidad de Marcel, Grau acaba de asumir como bueno, ministro de Economía pero, un pero ¿qué? fracaso, pero
¿Pero qué te esperaba? Entonces, ¿no te parece que es contradictorio? No, es contradictorio, pero es lo normal en este Es país. lo Pues si normal. todos forman parte de un club y se soban la espalda unos a otros porque no saben si el día de mañana pueden necesitar incluso al idiota o al Claro. tonto o al gallo que desprecian, pero no lo dicen, sino que, oye, lo lamento tanto, porque son todas parte del club, pues esto es como un club. La casta que dirige este país, los que están en el poder son como un club. Pueden tener diferencias, pero no se hacen, finalmente guardan entre sí como los caballeros feudales en esos torneos, que se agarraban ahí a lanzazo, pero la lanza no era con punta de acero, era con una cuestión de madera para tirarse el caballo nomás. O sea, el conflicto es limitado. Entonces se alaban unos a otros, aunque sean unas mediocridades. Bueno, casi todos de ellos lo son. Y no tiene nada de raro. Yo lo vi en el colegio, lo vi en la universidad, lo he visto en el lugar de trabajo. Al mismo tiempo que están pelando y que dicen, oye, este pobre weón, ¿cómo puede estar aquí trabajando? Lo llegan a echar o se llega a ir y dicen, oye, qué pena, qué gran pérdida para nosotros. Porque además somos bastante cobardones los chilenos, pues este es un país de gente que no es capaz de decir las cosas en la cara. No son capaces, o sea, somos bien cobardes, somos bien mariconazos para nuestras cosas, el país en general. Entonces, están siempre con este eufemismo. Acuérdate que aquí no son capaces de decir, usted está mintiendo, sino que tienen que usar esa expresión imbécil. Usted está faltando a la verdad, ¿no? O sea, siempre tratando de suavizar, de disimular, de usar eufemismo. Sí, pero no, pero no, pero sí. Así que no me extraña en absoluto estas alabanzas. Bueno, no hay muerto, no hay muerto que sea malo, ¿no? Dicen No hay también. muerto malo, No hay claro, muerto malo. exactamente. Entonces, No hay muerto malo. ahora el muerto resucitó el otro día, hizo declaración, acuérdate, po. Hizo unas Aquí los muertos. declaraciones muy extrañas Sí. porque habló que iba a votar por Jara, y eso me va a llevar al otro tema, qué bueno que me lo recordaste. Dijo que iba a votar por Jara, pero a De la vez la, advirtió que él creía que la incidencia, la prevalencia o la presencia mayoritaria del Partido Comunista le daba en el miedo. gobierno de Jara sería negativo, y él decía que creía que no, y acá surgen más preguntas. ¿Cómo puede Marcel ser la persona que lleva un economista? Se supone que está por el libre mercado, ¿no es cierto? Por el capitalismo, no por el comunismo, ¿no? Primero, votar por una candidata comunista. ¿Y qué va a decir? Segundo, ¿cómo se puede votar, y eso me lleva al tema, por una candidata si ni siquiera ha presentado el programa? Leía unas cartas a algunos medios de comunicación y decía, una persona se preguntaba lo siguiente: ¿cómo es que Jara, que por lo demás, y esto se lo agrego yo, no está haciendo campaña? Como lo dijimos el otro día, está escondida en ¿Qué el campaña camarín. puede hacer? Y todavía está escondida en el camarín, todavía no sale. Bueno, ¿cómo Jara, que prácticamente no está haciendo campaña, todavía cuenta en las encuestas, si es que validamos las encuestas como un mecanismo de medición? Algunos dicen que no valen casi nada, pero bueno, tengamos un mecanismo de medición. ¿Cómo Jara todavía mantiene el 27% de apoyo, o el Pero ese 30 o es, el 26, ¿cuál es sin hacer nada pero es que y esa es sin la, presentar programa? pero sí, ese es su apoyo natural nomás, pues sí, aunque se fuera del país, aunque le llevaran los extraterrestres, seguiría teniendo el mismo porcentaje que en la suma de la izquierda nomás, pues eso es todo. ¿Por quién van a estar? En cuanto a lo que dijo el señor Marcel de que va a votar por Jara, yo no sé si va a votar por Jara. Él pertenece a un mundo, a una tribu dentro del país, al su conjunto de la izquierda, su vida, sus amigos, su carrera, eso que llaman su pergamino. Todas esas cosas dependen de su relación, ese mundo. Pero el voto secreto por Nicole. Yo creo que Marcel no va a votar por Jara. Yo creo que muchos que dicen que van a votar por Jara van a votar por la Matei. Y algunos incluso por Cast. A pesar de O que no van a votar, o van a anular. no van a votar o no van a ir a votar, o van a votar en el nulo, o van a votar en blanco, van a poner esa frasecita que hay en tantos muros que tú conocís cuál es la frasecita, no la voy a decir. No van a votar por Jara, pero dicen que van a votar por Jara. Me pregunto cuántos de los que en ese mundo dicen que van a votar por Jara, no van a votar por Jara. Yo no creo que sean pocos, fíjate. Nica deben pensar para adentro. Pero no lo pueden decir. Imagínate que Marcelo hubiera dicho voy a votar por Matei, por ejemplo. Se le viene el mundo abajo. O sea, no puede Bueno, salir de su casa. Lo van a escupir. O sea, se le viene encima toda esa tribu, toda esa horda.
Entonces tienen que decir voy a votar por Jara, pero tengo aprehensión con el Partido Comunista. Eso es lo más que se atreve a decir. Yo creo que no va a votar por Jara, Marcelo. Creo. Bueno, nadie va a saber. Él, Ahí vas a ver. el único que sabe es él. Pero yo creo que no va a votar por Jara. Claro, ahora, Y muchos socialistas no van a votar por Jara tampoco. Y muchos del PPD no van a votar por Jara tampoco. Y desde luego, los demócratas cristianos, la masa militante, no va a votar por Jara. en el caso de Marcel, es una tesis válida decir, bueno, ¿cómo está esta persona? Pero también podríamos mirarlo desde otro punto de vista, en el sentido de que Marcel pertenece a ese grupo de personas Sí, pues. que aunque gobierne Maduro este país, no les pasa nada, porque se van a Francia, a una institución, a toda esa capa del De la globalismo lleno de pituto. cargos que son muy bien pagados y que pertenecen a esa red y por eso no se molestan entre ellos también. Ahora, efectivamente, yo creo que tú tienes razón, pero aunque votaran por Jara, la votación que obtuvo Carolina Toá en las primarias es tremendamente bajo, si no llegó a los 300.000 votos. Entonces, lo que le suma, lo que sería el socialismo democrático a Jara es muy poco. Si algunos incluso temen que Jara no alcance ni el 30%, que es como esa base que siempre se calcula que apoya a Gabriel Boric. Efectivamente, hay algunos analistas que dicen, yo creo que Jara saca mucho menos de lo que están reflejando hoy en las encuestas. Y a propósito de Jara, ¿te acuerdas que hemos hablado de que no tiene programa y que atrasa y atrasa la presentación del programa? Bueno, ella respondió ante el tema del presupuesto de la nación, que es de las pocas cosas que habla del día a día. Saca el pañuelo porque dice, le preguntaron qué es lo que opinaba ella esto de eliminar la glosa republicana. Y ella dice, bueno, no, a mí me gustaría que estuviera, no dice nada importante, pero si yo tuviera esa glosa, usaría ese dinero para la reconstrucción de viviendas de Valparaíso. ¡Ay, qué amorosa! ¡Qué chica 800 tan mil buena! Voy a votar por amorosa, ella. Voy a votar por ella tipo, de todas maneras. Sí, claro, para que amorosa. reconstruya Valparaíso, mi amor. ¡Qué lindo! 800.000 millones de fondos de emergencia se le entregó a Montes. Él dice que no es el jefe de la reconstrucción, pero al final el jefe del ministerio. El jefe de los Para conejos. reconstrucción y no han avanzado nada. Entonces no necesita la glosa presupuestaria. Pero además me pregunto, ¿cómo dice que va a usar ese dinero si no tiene el programa? Se le preguntó nuevamente por el programa y ¿sabes lo que dijo? Ahora volvimos a cambiar. No es un programa nuevo, es un anexo al programa que se presentó en las primarias. Es decir, esas 7 páginas de programa que fueron elaborados por el hijo de Lautaro Carmona, el secretario general del Partido Comunista, y que fue muy criticado, ahora va a tener anexo. Entonces, el ¿Anexos a qué, círculo, oye? ¿Anexos a qué? anexo a esas 7 páginas Pero con ¿cómo temas puede porque haber? dice que es muy diverso. Yo creo que esto no calza por ningún lado ese programa y va a ser un pupurrí de todos los que han manifestado cómo debiera ser esa candidatura. Bueno, la verdad es que no puede tener programa esa campaña, no puede tener, porque qué programa puede salir de las ideas de los, no sé, por el PPD con las del Partido Comunista o con los demócratas cristianos que hayan ahí? No, no hay ninguna coincidencia, pero al mismo tiempo además no lo pueden mostrar, porque resulta que ahí se revelaría lo que son, como pasó con el programilla del señor Carmona, que tendría un anexo más grueso que el programa, cosa bien rara. Los anexos en general son más chicos que el libro. Por lo yo les puedo mostrar aquí el libro. Un libro de 500 páginas tiene 50 páginas de anexo y no 500 páginas de anexo y 50 páginas de libro. Es una cosa bastante absurda. Bueno, déjenme contarles ahora de otros auspiciadores para que continuemos con esto y quizás nos demos una vuelta por el panorama internacional que, como les dije ayer, se está poniendo muy, pero muy, 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 pero muy, pero muy. Señores, hay que aprender inglés rápidamente, por muchas razones, aprender a conversar, a saber hablar y entender lo que nos dicen, y para eso está la academia entrenainglés.com, ahí la ubican, que da clases online con profesores de inglés que conocen su materia al 100%. Usted va a salir conversando.
Segundo, compreoro.com. Otra cosa importante en estos tiempos es tener una reserva sólida, y el oro y la plata, metales preciosos, no pueden ser más sólidos. Los compra en compreoro.com en la forma de monedas o lingotes, todos con más del 99% de pureza, certificado eso por la Universidad Católica. Continúo con servicios logísticos de ingeniería, consultores, usted los ubica en sliconsultores.cl, que van a revisar la logística a su empresa, van a encontrar lo que no está funcionando bien, le van a ofrecer soluciones y le van a buscar el personal adecuado. Y termino este bloque con el método EVE para eliminar todas aquellas cosas feas, como todas las que tiene la Nicole. Ustedes ven que es un monstruo de fealdad, la niña. Todas esas cosas que usted quiere eliminar, la barriga, la, qué sé yo, ¿cómo se llama? Celulitis, la estría y otras Grasa cosas. localizada. Todo Todas esas eso lo cosas. eliminé por método EVE, pues si ya no tengo nada. No, nada, No, nada. no, no, o sea, habría que ver, habría que ver. Bueno, el No, método no, EVE, no amigo, que tengo. ustedes lo ubican en métodoeve.cl. Ellos tienen dos locales, uno en Vitacura, otro en Concón, donde se aplica este método. Por supuesto, es personalizado, cada cual sabe lo que quiere eliminar. Ellos lo trajeron de Corea del Sur y es muy efectivo. Yo no lo aplico en mí mismo porque no tengo remedio. Tendría que eliminarme entero. Pero, en fin, métodoeve.cl. Y, ok, ¿qué temas internacionales podríamos tocar que no fueran realmente muy serios? No se me ocurre ninguno, la verdad, en este momento. No, no, muy serio, es todo serio porque es interesante lo que ocurrió en la cita de altos mandos de las Fuerzas Armadas norteamericanas en el cuartel de Quantico en Virginia. Y fue lo que Lo que dijimos planteamos nosotros. aquí, lo que tú dijiste, Fernando, con respecto a que tenía mucho más que ver con lineamientos ideológicos. Se habló ahí de un nuevo plan para las Fuerzas Armadas y creo que es tremendamente interesante esto, más allá de que algunos siguen creyendo que Donald Trump es un idiota, un tonto que hace lecera. Es súper importante lo que planteó Donald Trump y su ministro de Defensa, en realidad debería decir el ministro de Guerra, Pete Hegseth, y por eso cambió el nombre también, porque lo que plantea Trump al final es volver al mérito en las instituciones. La razón de ser de las Fuerzas Armadas, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país, y lo dijo derechamente, no es cuidar los sentimientos y la sensibilidad de las personas. Lo que dijo en el discurso Donald Trump es que las Fuerzas Armadas Son para hacer la tienen guerra. que ser, tiene que ser una institución que gane una guerra. Por lo tanto, le dio la bienvenida de regreso a las Fuerzas Armadas norteamericanas al mérito. Entonces, ¿qué es lo que dijo Donald Trump? Y es interesante porque acá en Chile, y parte de la derecha también, menosprecian la mal llamada guerra cultural. Y esto es parte de la guerra cultural, que a lo mejor debería tener otro nombre, porque no tiene que ver con la cultura, los libros, la diversidad, tiene que ver con las ideas que moldean las instituciones de la sociedad. Así La es. izquierda, de una manera muy hábil, digamos, como la revolución no le sirvió, como cayó la Unión Soviética, etcétera, no es que se hayan caído las ideas. El socialismo tenía una idea de sociedad que se imponía a través de la obligatoriedad, de los totalitarismos, no a través del libre fluir del ser humano, de sus intereses, codicias, ambiciones, etcétera. Era una imposición. Bueno, cae la Unión Soviética y dice, bueno, cayó la idea. No, no cayeron las ideas, cayó el método. Y de una manera muy hábil lograron a través de estas ideas culturales, lo que se llama la agenda woke y otras ideas del progresismo, permear las instituciones y con eso se moldean las sociedades. Así Por es. eso en Chile no deberían de menospreciar y en general empezó Kass y Kaiser es una persona que representa mucho más eso, pero en Chile vamos la dejan un poquito de lado y es tremendamente importante porque han moldeado la sociedad con otras ideas a través de esta agenda que ha sido muy contundente para ponerle otros principios que rigen estas instituciones democráticas. Tú me querías decir algo, Fernando. Claro, uno no puede esperar esa guerra cultural en Chile Vamos porque ellos fueron vencidos en esa guerra cultural. Ellos
se convirtieron en un grado mayor o menor. Sí, el fenómeno que ha pasado con Chile Vamos, con la derecha tradicional, me recuerda mucho porque hay analogías históricas. Lo que pasó con el mundo pagano en la antigüedad clásica, cuando empezó a crecer el cristianismo con toda la fuerza de los movimientos ideológicos en su comienzo, y la aristocracia romana, que era básicamente pagana, eran los que oficiaban en la ceremonia, llamémosla religiosa, no eran propiamente tal, se empezaron a convertir rápidamente, no tuvieron capacidad de resistencia ante esta oleada cristiana, sobre todo cuando había un emperador cristiano, y se convirtieron muy rápidamente, y les podría mostrar libros en que está el proceso como eso fue ocurriendo. Y aquí vimos lo mismo. Por lo tanto, tú no puedes esperar guerra de quienes han sido vencidos en esa guerra en una etapa anterior. Cuestión de que el ejemplo más claro son los amarillos, Evópoli, son los casos más claros de conversión, de acercamiento hacia el wokismo, hacia la izquierda. Y en Chile Vamos, con menos claridad, es lo mismo. Es cuestión de examinar una a una las cosas que dice Matei y los demás de Chile Vamos. Entonces tú no puedes esperar que ellos hagan guerra cultural porque ya fueron vencidos en esa guerra cultural. Se sumaron a los vencedores, en grado mayor o menor, se están sumando. Tenemos algunos ejemplos que llegan a ser patéticos, como Sandón, como el Moreira y otros genios resplandecientes de Chile Vamos. Ahí tienen los ejemplos más claros y un poco también farsescos del asunto, porque ha tomado una forma farsesca esta conversión. Esa guerra se puede esperar desde el lado de Kaiser y de Kast, efectivamente. Y es una guerra muy difícil, porque por muchas razones que la he conversado en otros programas, así que ahora no lo voy a hacer. Así que lo que ahora voy a hacer, sí, porque se nos está aproximando la hora después de la... termino porque Trump dio un ejemplo, te lo doy a la vuelta. Pero déjame hablar de este bloque y luego te dejo el tiempo completamente a ti. Les quiero contar de esta empresa nueva que está con nosotros desde ayer, Aerocarp, aquellas empresas que tienen camiones que transportan material que tiene que ser cubierto con una lona por ley. Existe esta mecánica que ustedes están viendo en una fotografía, un aparato, unos brazos laterales en el camión que ponen y sacan la lona en pocos segundos, con toda seguridad, con toda rapidez, sin que tengan que estarse subiendo pionetas y echándose 20 minutos, media hora y con peligro de caerse. Y han habido accidentes, porque caminar arriba de un montón de tierra o de piedras, que es una cosa irregular, arriba de un camión, se han producido accidentes y eso complica todo. Esto es automático, funciona con un motor eléctrico que es estupendo y pone y saca en segundos la lona. Así que ya saben, Aerocarp, ahí está la dirección para que ubiquen esta empresa. Continúo con Salinas y Ojeda, un bufete de abogados especializado en temas civiles. Si usted tiene un problema civil, como por ejemplo se está divorciando de la bruja, como dicen siempre, siempre son brujas, son cosas complicadas. Eso requiere abogados de calidad y Salinas y Ojeda son abogados civiles muy expertos en lo suyo. Los ubica en salinasyojeda.cl. Continúo con urantiacos.cl, un grupo de creadores de software a la medida de lo que requiere una corporación. Puede ser una universidad, una empresa, lo que sea, un organismo público. Ellos preparan software que se ajusta 100% a las necesidades de esa corporación, a la naturaleza de los datos, a la clase de procesamiento que quieren tener, todo a la medida. Urantiacos. Y sigo con patriciastocker.com. Estas personas son profesionales chilenos dedicados al registro de su marca comercial en Chile y en el extranjero. No registrar la marca es muy jodido, estimado amigo. No saben la cantidad de problemas que pueden tener en cualquier momento con los frescos que no escasean en Chile, especialmente. Así que patriciastocker.com. Y ya que estamos en esto, termino rápidamente con el arquitecto Diego Sándor, que lo está esperando en la región de los lagos para construir o remodelar con el estilo propio de él y con la diligencia con que se encarga desde el primer al último día que las cosas queden bien hechas. Y termino finalmente con Wekiper.com, una empresa de contadores auditores disponibles para tratar los temas contables de su empresa, sea esta grande, mediana o pequeña, para que no tenga problemas ni con el fisco, ni con los empleados, ni con los clientes, ni con nadie, y sepa lo que está ocurriendo, porque la contabilidad es el termómetro de una empresa. Ahí se reflejan las cosas. Ya, señora... Mira, tengo un ejemplo
perfecto de lo que Rodríguez. ocurrió en el Senado en Chile. Se los voy a dar después de lo que estamos hablando, después de contarles lo que dijo Donald Trump. Muy similar a lo que estás diciendo. Decía que hay un enemigo interno en Estados Unidos que no es distinto a un enemigo extranjero, pero muy difícil de reconocer porque no tiene uniforme. Y le dijo a casi 800 generales que estaban ahí, la era del liderazgo políticamente correcto y excesivamente sensible se termina ahora. El propósito del ejército no es proteger los sentimientos de nadie, sino que proteger nuestra república, y no seremos políticamente correctos al hacerlo, y por lo tanto se va a presentar una nueva ética de guerra en contraste con la diversidad, la equidad, y vamos a dejar atrás la basura ideológica. Y se anunció además un nuevo reglamento, y lo que decía el ministro de Defensa, el secretario de Guerra, en realidad Pete Hegseth, es que van a restaurar el más alto estándar en un ejército con requerimientos ad hoc, no más soldados gordos, barbudos. Vamos a tener un reglamento de presentación personal, pero además de mérito para poder ascender. Se asegurará que todos los requisitos para cada combatiente se ajusten exclusivamente a el más alto estándar, y se acabó esta política excesivamente sensible. Y dice, estándares de presentación, con disciplina en la presentación, eliminación de la política de diversidad, equidad e inclusión, y se acabó el departamento DEI, que es el que representa todas estas políticas. Y uno se pregunta por qué en el ejército están esas políticas. Las mujeres deben cumplir con los mismos estándares y capacidades, me parece muy bien. Cambio en los liderazgos, porque se ha ascendido a demasiados líderes uniformados por razones equivocadas, es decir, que cumplían con la categoría de raza específica, cuotas de género, supuestos logros históricos, etcétera. Y dice que aquí no van a haber más distracciones, ni delirios de género, ni más delirios de cambio climático. Volvemos al mérito de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Sí, Y todo déjame hacerte esto, una observación sobre eso, sí. porque es interesante y creo que es razonable ese intento, pero va a ser bien difícil. Yo he estado estudiando, entre las muchas cosas locas que estudio, qué pasa con los procesos de reclutamiento de las Fuerzas Armadas norteamericanas en los últimos años. Y ustedes, si están interesados en eso, pregúntenselo a una inteligencia artificial y van a ver lo mismo que vi yo, que cada vez les es más difícil cumplir las cuotas anuales a las Fuerzas Armadas norteamericanas por los cambios culturales y demográficos que se han producido en ese país. Es decir, hay cada vez menos jóvenes interesados en reclutarse. Debido a eso, para poder acercarse o cumplir con las cuotas que necesitan, porque todos los años hay soldados que jubilan o cosas como esas, para cumplir con eso han tenido exactamente que rebajar las normas y las exigencias antiguas. Por ejemplo, eso del soldado gordo, bueno, ahora pueden estar aceptando al gordo. El soldado que era muy chico, muy enano, pueden estar aceptando, ya no hay estos límites de estatura. Y los límites de inteligencia muy graves. Ya no se trata de que solamente se aceptan personas de inteligencia, digamos, normal para arriba, sino que se aceptan personas que pueden tener quizás un pequeño déficit, pero que todavía podrían servir por último para pelar papa en la cocina. Están bajando las normas de exigencia para poder cumplir con las cuotas. Así que en cierto sentido esta política que es razonable en el pizarrón va a tener dificultades. Va a tener dificultades porque hay menos jóvenes norteamericanos que quieran reclutarse. Fíjense ustedes en las películas y se van a dar cuenta de un detalle. No sé si ustedes, bueno, ustedes son muy jóvenes la mayoría. ¿Se acuerdan de las películas de guerra de los años 50 y 60? Todos los soldados que ustedes veían en la tropa de la película eran blancos. Todos. Vean ahora en las películas y en los videos que reflejan la realidad de algún grado, más de la mitad son negros, son asiáticos y son hispanos. Yo le comentaba con la Mari, no me acuerdo con qué amiga mía de mi kibutz personal, decía, ¿te has fijado que siempre en estas películas hay un teniente Vázquez? Siempre es Vázquez, siempre tiene que haber un latino, un asiático, un negro, porque esa es la clase de personas que están entrando ahora, que vienen de clases bajas, que tienen menos oportunidades
por ejemplo, los negros en Estados Unidos todavía hay más pobres en ese sector social, hay más jóvenes que no tienen posibilidades de estudiar en las universidades o que no tienen los estudios suficientes. Para ello hay más candidatos a entrar a las Fuerzas Armadas. Fíjense ustedes la estructura demográfica de las Fuerzas Armadas norteamericanas de ahora, cómo proliferan los latinos, los negros y los asiáticos. Y hay menos anglosajones, para no hablar de otras etnias que simplemente nunca les ha interesado formar parte de las Fuerzas Armadas. Así es que va a ser complicado para el GETSE, fíjate, Nicole. Es complicado, pero por lo menos la idea es empezar a enderezar esta A situación, cambiar la porque cultura, no sí. puede ser que las instituciones pierdan la naturaleza de ser de las instituciones. Mm, Y por lo demás, puede que venga todo ese grupo de personas que a lo mejor el gordo, el que no es muy inteligente, pero por lo menos acá hay un intento en que ese sí, grupo claro. de No, está bien. gente se ajusten a las normas de las Fuerzas Armadas como corresponde y no al revés, no que las Fuerzas Armadas se ajusten a ellos. Es decir, mira, tú sabes que la NASA, leí un reportaje muy interesante que hablaba cómo la NASA ha perdido su calidad, ha perdido también sus logros, producto de que la NASA también es una de las principales instituciones que acogió todas estas políticas de diversidad. Entonces, al final, no están los mejores tratando de despegar cohetes y llegar al universo, a lugares que no son explorados, sino que están los que tienen que cumplir esas cuotas. Los incendios, hay un reportaje muy pequeño que leí el año pasado con respecto a los incendios en California, donde está gobernado por un alcalde demócrata. Y hablaban que bomberos en California acogieron, porque al final todos se ven empapados de esto y ni siquiera Mm, lo piensan, es decir, lo hacen porque consideran que es lo correcto, mm. porque eso es las Ya, ¿qué señales que pasó? ¿Qué está dando pasó? el poder. Y resulta que en California hubo un reportaje muy chiquitito, pero que fue bastante reproducido con respecto a que por qué bomberos en California se demoró tanto en apagar, en una serie de razones, pero en una de esas razones está la ineficacia de bomberos. ¿Y a qué apunta el reportaje? A que bomberos incluyó en su trabajo todas estas políticas de diversidad, de acoger, de cuotas de mujer. ¿Y qué ha pasado, por ejemplo, con las mujeres? Las mujeres han sido históricamente más bajas que los hombres. Sí, ¿Qué es pues. lo que hizo Bomberos para ajustarse a tener esta cantidad de mujeres? Resulta que empezó a comprar escaleras más cortas. Miren lo que les estoy explicando. Increíble. Entonces, se hizo menos, en vez de preocuparse Bomberos en California de ser la mejor institución para apagar incendios, están preocupados de acoger a mujeres que decidieron entrar y que las tuvieron que recibir porque ellos mismos piensan que las políticas de incorporación. ¿Se acuerdan cuando atentaron contra Donald Trump? Y Sí. resulta que mostraban ahí a una mujer bien bajita y al final a Donald Trump se salvó ¿por cuánto? Por 2 milímetros que le rozó la bala en la oreja. Mm. Si hubiera corrido un poquito más, matan a Donald Trump. Hubiera querido o muy gravemente herido. Y lo que dijo Donald Trump, cuando yo llegue si es que llego a la presidencia, se acabaron estas situaciones en las cuales la policía secreta o los guardias personales o quienes integran todas las ramas de seguridad de Estados Unidos tengan que cumplir con cuotas y termina siendo absurdo. Yo se lo voy a llevar a otro ámbito, las empresas. Hay un libro fantástico que se llama Alcanzo, porque me Sí, sí, pusiste alcanza. cara enojada. Se llama No, El no te he puesto cara despropósito. de enojado, pero por Dios, Así me señores hace, del así. mundo, ¿por qué confunden mi cara de seriedad con Estoy cara de contándole a enojo? la gente, me hace así, yo digo, no, no veo el No, reloj. no, no, me Bueno, estoy sobando la frente eh, porque o haz así para que lo pise un reloj. Bueno, llamemos alguna marca de reloj, para que haga así. estoy esperando que me regalen un Longino o un Omega, por si No, bueno, acaso, ¿ah? Rolex. ¿Qué O pasa con un- Rolex que no pisa el programa? Bueno, el punto es que hay un libro que escribió un chileno de apellido Izaguirre que habla del despropósito. Y esto también tiene que ver con la falta de crecimiento y de inversión y de emprendimiento, por ejemplo, en nuestro país, pero que ha sido empapado con toda esta cultura del mundo. Y es que a las empresas se les exige tal cantidad de leceras, digámoslo así, walk, en que tiene que incorporar esto, que tiene que ser esto, que tiene que ser un lugar feliz para trabajar, que tiene que tener tantas cuotas de género, que tienen la ley Karim, que no se pueden rozar, que no se pueden mirar. Son tantas Miles de sí, limitaciones que terminan desviando la naturaleza de ser de una empresa, que es
producir bienes y servicios de la mejor manera posible sin saltarse la ley. Entonces termina siendo un despropósito. Las empresas no pueden ser un lugar más feliz que las propias casas de los empleados. Entonces, todo está desvirtuado y que de alguna manera hay que enderezarlo. Y por último, con esto sí que termino, para que vean cómo se confunden las cosas. La semana pasada, en una noticia muy chiquitita, resulta que el Senado, en una foto en donde aparece Osandón muy contento, recibió el sello de igualdad de género para instituciones públicas del PNUD. Todas estas instituciones hoy son gobernadas por la agenda socialista, pero bueno. Entonces dice que el Senado, muy contento y además muy orgulloso, recibe este sello de igualdad de género del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, donde destacaron la certificación, estoy leyendo la noticia, que recibió la Cámara Alta con el representante del organismo en Chile, y se elogió el esfuerzo colaborativo en la institución, y ahí está la foto de Osandón y de gente del Senado con esto. Primero, uno, ¿por qué el PNUD tiene que venir a meterse en nuestro Congreso? Eso uno. Dos, ¿por qué tanta felicidad con este sello de igualdad de género para instituciones públicas del PNUD? Eso es simplemente tratar de inmiscuirse en las instituciones, porque esto no tiene ninguna importancia, al contrario. Los senadores de derecha deberían haber entendido que el PNUD tiene un programa que no tiene nada que ver con las ideas. Sí, pero se cristianizaron, como le pasó a esos paganos de Roma. Están en esa onda. Están en esa onda. Es un movimiento ideológico universal, como fue el cristianismo en la zona, digamos, de Occidente y en parte de Oriente también. Esos fenómenos ideológicos, esas ondas. Estoy escribiendo un libro sobre eso. Esas ondas se propagan con una fuerza tremenda y algunos se fondean porque no se atreven a enfrentar y otros se convierten. Eso se ha visto en varias oportunidades en la historia de la humanidad. Y el caso más estudiado por mí y por muchos otros es el tema de la prevalencia y la posterior hegemonía y total dominio ideológico de la cristiandad, que terminó en su grado máximo en la Edad Media en Europa. Nadie se resiste a eso. Y llega un momento en que si tú no estás en eso, te cuelgan o te queman vivo por hereje. Y la cosa no es chacota. O te despellejan como a la Hipatia en Alejandría. Entonces empieza esta estampida inspirada por el temor y la cobardía. Y entonces empiezan a recibir estas felicitaciones del obispo de Talca, o en este caso de este hueón del PNUD, felices, Osandón feliz. Osandón creo que está al lado de Bachelet también aplaudiendo que iba a ser candidata. Bueno, eso ahí tienen un ejemplo en carne, encarnado en Osandón y en otro, en Moreira y en otros muchos. Yo creo que parcialmente también en Matei y en todos los demás del comando de ella. De lo mismo, la conversión a la nueva fe, al nuevo evangelio, llamado wokismo, que es una distorsión absoluta y total de algunas ideas que tienen sentido en el plano y en el contexto en que corresponde. Porque evidentemente que es razonable que las mujeres tengan los mismos derechos y tengan todas las cosas. Pero cuando se convierte en una cosa como esta de los bomberos que acortan las escaleras, ahí se ve cómo la distorsión convierte en un chiste, en una farsa, una idea correcta y plausible y legítima, la convierte en una imbecilidad que tiene efectos catastróficos, políticos o los incendios o lo que sea, o en el ejército de Estados Unidos que tienen que venir a decir cosas tan elementales como un ejército no es para tener buenos sentimientos, sino que es para que los otros con buenos sentimientos se mueran, no nosotros. Exacto. Como les dijo Patton a sus soldados una vez, yo no quiero que ustedes mueran por la patria, quiero que hagan a los otros morir por su patria. Eso es la razón de ser de un ejército, carajo. Viva la libertad, carajo. Viva la libertad, carajo. Mira, ¿sabes qué? El certificado que a mí me daría orgullo del Senado es que fuera certificado como una de las instituciones que más trabaja, una de las instituciones que no bota la plata en asesores que simplemente están ahí para hacer copy-paste o no van simplemente, que no hay sobresueldo. Ese es el certificado que yo estoy segura que la ciudadanía aplaudiría. No de igualdad de género, que le da mucha felicidad al presidente del Senado y a otros que estaban ahí en la foto. Es que es tan inteligente, Osandón, sí. Más inteligente que tú, que yo, que todos nosotros. O sea, es el CI de él es como el de Goethe, más o menos. Anda por 190. No, es una cosa increíble. Ya, estimado amigo, hemos llegado al final de este programa.
Cuéntenle a Sandón que lo vea, por favor, a ver si aprende un par de cosas. Y eso sería todo por ahora. Vamos a estar con Nicole el próximo martes, por supuesto, si no hay viajes de por medio, ¿no? No. Oye, voy a dejarle anunciado que esta semana voy a tener dos entrevistas y Ya, la que va a salir mientras ustedes ven el programa acá es una muy interesante con un corresponsal de guerra que entrevisté desde Israel, que es un corresponsal que ha cruzado a Gaza, un corresponsal español, para hablar de este acuerdo, esta propuesta de acuerdo en la cual por primera vez tiene la venia y tiene la fuerza y el apoyo de Qatar, Turquía y Egipto. Por eso lo hace distinto sí, este acuerdo y veamos si esto va a ser el principio del fin de la guerra en Gaza, que ya va a cumplir 2 años producto no, de este atentado terrorista donde pasó, masacró, quemó, sí, violó a no, 1.200 personas este grupo terrorista. Pero no muy es el principio del fin, interesante. no es el Claro, pero principio del muy fin. interesante porque se tocaron todos los temas, eh, por supuesto alejado del activismo. Hablamos de la Asociación Nacional Palestina, de la política interna de Netanyahu, de las posibilidades del acuerdo, así que escúchenlo porque mientras ven este programa a lo mejor ya hay una respuesta de Hamas, no lo sé, pero viene de primera mano y de primera fuente con el corresponsal que está ahí instalado, reporteando y mirando esta guerra. Bueno, si pasa algo no va a ser el principio del fin, sino que solamente, como decía Churchill, el fin del principio, Viendo el porque esta principio. guerra continúa, es eterna, es una guerra eterna entre unos y otros. Bueno, amigos, muchas gracias por su presencia. Mañana estoy solito, después etcétera, solito, 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 hasta el próximo martes con la Madame Nicole. Vean los programas de ella, son muy interesantes, muy buena entrevistadora. Y así es que eso, la ubican en YouTube, Nicole Rodríguez, van a llegar por Nicole Rodríguez, pueden llegar de un paraguaso a sus videos. Eso sería todo. Chao, chao. Chao, chao.